presenta TRM, Excelencia en Nutrición Equina. Julián Pérez es un señor, don Julián Pérez. Fue gerente general del Aras Los Zapamates, que fue emblema del Turf y Elevage nacional durante décadas en este país. Con un propietario venezolano, claro que sí lo recordamos, a Roger Urbina. Por las huestes de Los Zapamates, defendiendo las enseñas de los Zapamates, pasaron realmente caballos y yeguas extraordinarios. Bueno, de yeguas Topacio, indudablemente no sale pensar en Topacio, que con la monta de Falero conquistó la Argentina, ¿no? Y desde allí hubo grandes imposiciones de los Zapamates. Yo creo que el que más recuerdo yo, por simpatía y porque fue el primer caballo de carrera que con uso de razón viendo a mí me fascinó, yo hoy si tengo que hablar de uno de los caballos de mi vida, lo nombro, es a Mount Royal, que no es triple coronado por esas cosas, porque falla en el Nacional, pero que había ganado notablemente el apoyo y el Jockey Club, y que después, fíjense lo que nos va a contar Julián, dice, gracias a esa derrota del Gran Premio Nacional, es que después termina ganando el Joaquín S. de Anchorena Mount Royal en la milla. Claro, porque vieron que su mayor aptitud no era el fondo, al perder el Gran Premio Nacional aquí en Maronias, siempre montado por Arturo Piñeiro, y lo llevan a San Isidro y gana con Jorge Ricardo a 71 pesos por cada uno apostado. Recuerdo, lo grité, la emoción. Yo lo vi, mire, no lo vi en San Isidro, ojalá, me hubiese encantado. Yo era muy chico por entonces. Lo vi en el Sport de la calle Andes, era menor de edad, yo tenía, no sé, 13 años. Y me fui al Sport de la calle Andes a verlo, o al Jockey Club. No, al Jockey Club lo fui a ver. Lo fui a ver al Jockey Club, al viejo edificio del Jockey Club, y salté, grité, corrí a las escaleras de mármol, ¿no? Hermosas, abrazándonos con la gente. Fue un triunfo realmente épico aquel de Mount Royal con Jorge Ricardo en una tarde internacional. Un Joaquín S. Anchorena que corrían los mejores, pero realmente estamos hablando de cuando Argentina era lo más fuerte de Latinoamérica por escándalo en tiempos de 1 a 1, un peso, $1, ¿no? Aquel Joaquín S. de Anchorena ganó nada menos que Mount Royal. No va a hablar de los Zapamates, pero no va a hablar también de el Elevage Nacional. ¿Cómo lo ve actualmente? ¿Qué desafíos se enfrenta hoy el Elevage Nacional, por ejemplo? Presten atención a los conceptos de Julián Pérez porque son realmente riquísimos. Y otra cosa muy interesante, no va a hablar de periodismo. Como decíamos, él escribió, fue jefe de página del diario El País durante muchísimos años, fue jefe de página también del suplemento Mundo Color, que lo recordarán los más veteranos, también de La Mañana, ¿se acuerdan del diario La Mañana? Bueno, nos habla de la Biblia Burrera, nos habla de cuando la etapa que también fue presidente de la Asociación de Periodistas Turfísticos del Uruguay, nos deja conceptos riquísimos y con la humildad de los grandes. Y él va a hablar de la palabra humildad y de la característica, de la importancia de la humildad. La humildad para el Turf y el Elevage Nacional. Yo creo que es una nota que nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer repensar. Y ojalá consideremos a Julián Pérez como lo que es, un Turfman entero y de ley. Y no es museo ninguno, don Julián. Ojalá nos pueda seguir acompañando, nos nutra de sus conceptos. Él, como Miguel Aguirre, que es un placer, el colega, hoy compartimos con Miguel Aguirre también. Fuimos varios los colegas que bajamos a saludarlo, a don Julián Pérez. Pero reitero, no es museo, no es mobiliario, no, es vigencia absoluta de un fuera de serie, de otras épocas, pero siempre hay que mirar el pasado para construir un exitoso futuro, sobre todo para ir remendando aquellas cosas que en el presente hoy, y pese a todo el esplendor que podemos tener en varios ítems y en varios rubros, pero hay ciertas remiendas para hacer, y sobre todo hay que mirar hacia atrás algunas cosas que hicimos muy bien durante mucho tiempo y tal vez hoy las habremos olvidado. Julián Pérez nos deja una nota que fue prácticamente una entrevista extraordinaria. La gratitud a don Julián. La verdad, le conté algo a Miguel Aguirre cuando terminábamos la nota, que traté de ocultar las emociones en cuanto a más, cuando uno está hablando con una persona grande, mayor, de otra época, ¿verdad? Uno trata de no mostrar muchas emociones, pero me emocioné. Estuve a punto de lagrimear sobre el final, porque es un privilegio hablar con don Julián Pérez, y porque además me rememoró otros colegas, otros Turfman, otros burreros, otros carreristas, que ya no están, pero que han dejado tanta grandeza en una historia rica, como dice Julián, que siempre lo decimos, es bendecido el Turf y Elevage Nacional, y lo tiene que seguir siendo. Tenemos un legado al cual responder, que escribieron grandes nombres en la historia del Turf uruguayo, y don Julián es uno de esos grandes nombres.
Vamos a ver esta nota imperdible. Por favor, reflexionen, repiénsenla, porque deja cosas muy interesantes que nos nutren y que debemos aplicar para un tour todavía más grande que podemos construirlo entre todos. TRM, el Dream Team de suplementos alimenticios para tu equino atleta, la marca número 1 en Europa y Asia, con los certificados de calidad más exigentes, 100% naturales, no invasivos, libre de doping, administrables hasta el día de la carrera. Elegí lo mejor. TRM, excelencia en nutrición equina. Qué placer nos vamos a dar de conversar con el señor Julián Pérez, vinculado durante muchos años gestionando una de las cabañas más emblemáticas de la historia del Turf Elevage Nacional, los Zapamates, y en lo que tiene que ver al rubro, además, presidente durante varios periodos, ¿no?, de la Asociación de Periodistas Turfísticos del Uruguay. No, un periodo, pero los acompañé varios periodos muy fructíferos. Es una etapa extraordinaria, que habría mucho que hablar de lo que fue esa etapa para que los jóvenes sepan de lo que se puede hacer y lo que puede seguir haciéndose en bien de la hípica. ¿Cómo está usted, Julián? Yo, perfectamente, por suerte. Hacía tiempo no se lo veía en Maronia, pero me dijo que la actividad nunca la dejó, siempre la siguió. Siempre la seguí permanentemente, pues ahora con más tiempo que antes, porque antes por razones de trabajo y bastante trabajo, me complicaba un poco para ver cosas que incluso ahora disfruto, ¿no? Mire la pregunta que le voy a hacer, ¿cómo se involucra usted a la actividad turfística? ¿Cómo me involucro? Eso es difícil, creo que es una cosa que uno lo trae en la sangre. Siempre lo digo, yo cuando entré a la escuela con 5 años y medio, ya algo deletreaba y era porque quería leer las carreras. Increíble, le pedí a una hermana mayor y yo ya leía algo de los programas de carrera, así que creo que empecé temprano. ¿Y qué programas de carrera? Hoy estaba recordando, por ejemplo, la Biblia Burrera. Sí, la Biblia Burrera, porque tenía bien puesto el nombre. Era la Biblia Burrera, todo el mundo estaba esperando que llegara ese momento. Tengo un recuerdo notable, que lo quiero transmitir ahora, del doctor Juan Carlos Patrón, una figura extraordinaria, un gran, hizo una obra, Procesado 2040, que se llevó al cine y fue un éxito. Y el doctor Patrón escribía esporádicamente en el diario El País, y una vez dijo una cosa que me quedó grabado para siempre. Dice: estoy en mi casa, es sábado de tardecita, tomando mate con la patrona. Estoy leyendo la Biblia Burrera. Estoy disfrutando el momento más lindo del domingo. Qué maravilloso. Usted fue jefe de página del País durante mucho tiempo también. El otro día con un amigo recordamos, ¿se acuerda de la teoría del CAID? Bueno, yo fui jefe de página en el diario La Mañana, luego en Mundo Color y terminé en el diario El País. ¿En La Mañana con quién trabajó, por ejemplo? Y trabajé, cuando empecé a trabajar en La Mañana, mi jefe era don Francisco Quistán Castro, un gran periodista y que tenía una columna los lunes relatando cada una de las carreras. Él además era relator en Radio Artigas y el nombre de la columna era Ahí está el detalle, y creo que daba los detalles muy bien. Bien, y después estuvo en Mundo Color, me dijo. En Mundo Color, compartiendo el trabajo con Alberto Montaño, Roberto Iturbide, el cronometrista Andrés Bufa, en fin, y grandes amigos y grandes recuerdos de toda esa época. Con Iturbide trabajó en El País también, ¿no? En El País también, sí. Y aparte fuimos grandes amigos desde cuando, yo lo que recuerdo bien, desde cuando Sol de Noche ganó el Largo Rocha. Nos conocimos ahí, en Argentina nos conocimos. ¿En La Plata? En La Plata, sí. Yo siempre escuché, ¿se acuerda del Lito de Beacua? Me decía siempre que Sol de Noche había sido uno de los mejores caballos que él había visto. Indudablemente, un caballo de un fondo excepcional. No, era interminable, era un caballo extraordinario. ¿Cuál fue el mejor que usted vio? Bueno, vi unos cuantos. Y no me gusta decir cuál fue mejor porque es complicado y es muy difícil. Claro. Pero vi a Bizancio. El Tordillo de Hierro. Caballo fantástico. Vi a Yatasto. Y después, 2 caballos que me impresionaron extraordinariamente fueron Tatán y Mangangá,
que fueron los grandes protagonistas de dos Ramírez en 2 años seguidos. Eran unas máquinas de correr. Recuerdo en el primer Ramírez que ganó Mangangá, lo corría Bonifacio Castro, entró a la recta, lo miré y corría como si recién se hubiera largado del fondo de la recta. Y eran carreras de 3.000 metros. Es extraordinario. Después tuve la suerte de ver a Ciargos Yu en Estados Unidos, caballo que fue triple coronado, enfrentando a otro triple coronado que fue a Fire. La única vez que se encontraron en Estados Unidos 2 triple coronados frente a frente, yo tuve la suerte de estar presente. Qué bárbaro. Bien. ¿Y recuerda el episodio de Cinzano? ¿Y cómo no lo voy a recordar? Usted viajó a Estados Unidos, ¿no? Tuve que viajar a Estados Unidos, invitado por la justicia de Estados Unidos. Tuve que ir a testificar. Y bueno, también fue una etapa extraordinaria. Diga que fue un caballo uruguayo. Digo, si ese caballo hubiese sido de otro lugar, se tendría una película, pues cinematográfico la historia. Sí, fue extraordinario, pero además fue una pena porque Cinzano era un caballo que podía prestigiar enormemente el Tour uruguayo, como pasó con otros caballos que fueron cambiados. Y lamentablemente Uruguay se perdió esa oportunidad. Quedó en la nada, fue descalificado. Y son oportunidades que Uruguay ha ido perdiendo a través de los años para demostrarle al mundo de lo que aquí se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se involucra la cabaña de Roger Urbina, los Apamates? Bueno, también es una historia un poco larga. El padre de la criatura fue el señor Jorge Carrera, uruguayo, radicado en Caracas y, por supuesto, profundamente arraigado a la actividad hípica. Y en determinado momento, como tantos propietarios venezolanos hacían inversiones importantes en potrillos en Argentina, y Carrera los convenció de que para comprar tan caro animales argentinos, porque no los llevan acá, que era un país ideal para criar caballos, porque Venezuela no lo es, lamentablemente no lo es. Tiene una gran afición, pero el clima no los ayuda. No es que lo diga yo, lo dice la historia, lo dicen los hechos. Ahí no es cuestión de hablar de que si lo dice la ciencia o no, lo dice la historia. Entonces, ¿Y nosotros en aquella época no exportábamos mucho a Venezuela? Sí, Venezuela fue un puntal para el desarrollo de la Elevage Nacional. Cuando cerró las puertas en el año 1973, fue un hecho lamentable que derivó en que a partir de ahí fueron cerrando áreas muy importantes, porque se había perdido un mercado insustituible en ese momento. Bueno, perdón que lo corte. ¿Y usted llega en qué año a los Apamates? ¿Y en qué circunstancias? No, desde que se fundó, desde el primer día. ¿Del primer día? Sí. Yo estaba ligado a ellos desde antes de los Apamates a través del Tu Simpatía. De manera que yo ya los conocía a ellos desde hacía años, ¿no? Sabe que un caballo de los Apamates fue uno de mis favoritos, que fue Mount Royal, que es increíble cómo no fue triple coronado ese potrillo, que después gana, se consagra como millero ganando el Joaquín S. Anchorena en San Isidro. Exactamente. Bueno, si hubiera ganado el Nacional no hubiera corrido el Anchorena. Y haber ganado el Anchorena yo creo que fue una de las páginas más importantes de los últimos tiempos del Tour uruguayo. Admiral Lange. Admiral Lange y Northern May, una extraordinaria madre, una de las mejores yeguas madres que hubo acá. Y los Apamates tenía la línea de Link, que fue una línea que prestigió mucho el Elevage. Link fue un caso un poco más particular, dio un poco, digamos, desparejo, pero produjo nada menos que a Parfait Amour, a Lancaster, en fin, muchos caballos buenos, un gran linaje, ¿no? Y dijo Elifar, nada menos. Bueno, y Admiral Lange, que era uno también de los padrillos insignia de la cabaña, Mount Royal. Había un caballo que el otro día recordamos del estudio, el Santo Admirable. Lo cuidaba el Gille González. ¿Se acuerda? Admirable, sí. Admirable. Sí, pero no, otro gran padrillo que tuvo Lara en aquellas épocas, extraordinario padrillo, fue Snow Satir. Snow Satir. Produjo 5 ganadores de selección. Padre de Topacio, Snowpack, en fin, Starlet. Un padrillo extraordinario. Topacio en Argentina dejó una huella imborrable. Exactamente. Con Topacio ganó su primera carrera en Argentina Pablo Falero, nada menos. Y con Mount Royal ganó su primera carrera en Argentina Jorge Ricardo, nada menos. Y para agregar una trilogía de jockeys que ganaron con nosotros su primera carrera, le agrego el maestrísimo Arturo Piñeiro, con caballo Ravel. Ravel, gana el torneo de fustas de Palermo, ¿no? No, ganó esa carrera
gracias a haber ganado antes, debutando con Ravel en Argentina. Sí. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Julián, recién estábamos conversando con Ramón Peralta y le hice una pregunta. Le digo, Ramón, ¿no le parece que hoy se subastan muy temprano los potrillos? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, eso depende. Al subastarse más temprano, hay más gastos para el propietario y menos gastos para el criador. Después que lo compra el propietario, depende de cómo lo trate, cómo lo lleve, si está bien o está mal. Porque terminar de criarlo después de una venta se puede hacer perfectamente. A veces se apuran mucho y se malogran animales por demasiado apresuramiento. Eso le iba a preguntar, ¿no hemos ponderado demasiado de sobremanera la precocidad? Sí, además hay razas que sirven para la precocidad y hay razas que no. De manera que eso hay que distinguirlo también. Pero claro, nos hemos americanizado demasiado. Entonces queremos que se produzca más, se produzca dinero en menor tiempo, pero a veces no es lo mejor. Y también hemos traído muchos animales veloces o norteamericanos también, ¿no? Sí, lamentablemente hemos perdido mucho. El fondo. A la prueba está que hemos perdido el fondo a causa de eso. Es un problema que tiene Uruguay y lo tiene Argentina. Sí, yo diría eso, le iba a decir Latinoamérica, ¿no? Venían padrillos de Europa, era otra cosa. El fondo se mantiene en Europa, ¿no? Exactamente. Por todo, por sangre, por cría y por cuida también. Es otro sistema. ¿Y no sería bueno para los caballeros uruguayos mirar un poquito a Europa? Supongo que sí. Está el problema de costos, como siempre, y nosotros estamos muy limitados por las razones económicas, pero habría que talentear y buscar la forma de poder incorporar a algunos animales de buena raza de alguna manera. Los costos son altos, los fletes son muy altos, pero hay que hacer un esfuerzo. ¿Un proyecto como el Aras La Misión en la Argentina es viable en Uruguay? Y depende, eso habría que decirle a los criadores a ver si están de acuerdo, porque se gasta mucho y depende de lo que digan ellos. Como se puede hacer, se puede, pero no es fácil. ¿El Estado no podría fomentar eso? Pienso que sí, pero también recargar mucho al Estado, que creo que ha colaborado en gran forma con el resurgimiento del hipódromo de Maroña, ¿no? ¿No piensa que...? No solo de Maroña, hoy en día también del Tour del Interior. Sí, eso nos ha dado visibilidad en el mundo también, ¿no? Exactamente, muy bien. Bueno, y en cuanto a yo seguramente usted recordará las viejas redacciones, ha cambiado mucho el mundo y el periodismo. Y el mundo cambia, las circunstancias son distintas y hay que aceptarlos, los cambios son los cambios. No nos podemos aferrar a una cosa cuando sabemos que el mundo va cambiando permanentemente. Pero ¿qué podríamos decir de los jóvenes que estudian periodismo, que les gusta, por ejemplo, el periodismo hípico? Bueno, que tengan humildad. Hay algunos que se creen que el Tour empezó en el año 2003 y no es así. Que tengan humildad y que se apoyen un poco más en los hechos, que tenemos una historia muy rica que ha dejado grandes enseñanzas. Eso es lo que le puedo decir. Usted ha ganado, le han dado un premio, pero usted me dijo una frase muy linda antes de que empezáramos la nota a grabar y me dijo, yo no quiero ser un mobiliario. Sí, no quiero ser un museo. Un museo, me dijo. No, ¿para qué veo? Si todavía podemos seguir haciendo alguna cosa, en nuestra medida, pero hacerlo. ¿Y esta avenida no le han dado ganas de seguir viniendo más? Capaz que sí, más que nada por el recibimiento de la gente. Me ha emocionado encontrarme con grandes amigos y que no los veía hace años y la verdad que eso me ha reconfortado. La televisión hoy ha cambiado, que la gente ya no viene tanto a Maroña. Eso da un poquito de pena, pero bueno, son los cambios de época, ¿no? Sí, y además habría que buscar la vuelta para incentivar la concurrencia. Eso será tarea de quienes dirigen la hípica, ¿no? Lo que pasa es que apostadores puede seguir habiendo, pero lo que es más difícil y desafiante es hacer propietarios de un living de una casa. Exactamente, no es lo mismo, no se vibra de la misma manera. Pero, en fin, es cuestión de todo, cosas de estudiarlas, razonarlas y buscar la vuelta para que todo mejore, ¿no? No sabe lo que le agradezco estos minutos, ha sido un enorme placer verlo y se merece todo ese homenaje y mucho más. Y sobre todo la vigencia, creo que suya nos hace muy bien a todos. Yo les agradezco muchísimo, creo que están exagerando, pero les estoy profundamente agradecido. Y les deseo a todos que sigan adelante. Que lo busquen a usted y que lo reconozcan de esta manera, me parece que también es un reconocimiento al Tour de la vieja guardia, que hay que mirar al pasado para construir futuro. Es que hay un pasado extraordinario. Y lo digo yo,
que quizás no, tampoco yo llegué a ver lo mejor del pasado de la hípica, a pesar de lo que le dije, que vi grandes caballos y todo, pero la década del 30, del 40, fue fantástico, no haber visto a Romántico. Hubo grandes hechos que demostraban la importancia que tenía el turf uruguayo. Esto es como una carrera de posta y tenemos que defender un legado de aquellos que escribieron la historia grande del turf y el Elevage nacional. Ojalá que se pueda. Gracias, Julián. Gracias a ustedes.